Muchos creen que Bruce Lee nunca enfrentó un verdadero desafío más allá de su famosa demostración en el Long Beach en 1967, pero la realidad es muy distinta. Hubo peleas reales y brutales que dejaron marcas muy profundas e imborrables en el dragón, combates donde solo un error podía costarle la vida y que lo llevaron a forjar su propio estilo para sobrevivir ante rivales cada vez más peligrosos, el Jeet Kune Do. Nuestro viaje comienza el 29 de marzo de 1958, en un torneo escolar de boxeo amateur en Hong Kong. Bruce Lee, de 17 años, llevaba poco formándose en boxeo occidental, pero ya era un estudiante inquieto y comprometido con las artes marciales. Se enfrentó a Gary Helms, campeón intercolegial durante los 3 años previos, perteneciente al King George School. Bruce lo conocía como rival antes de entrar al ring. Ambos representaban algo más que sus escuelas. Helms era el símbolo de la técnica y disciplina británica. Bruce, la energía rebelde que ya empezaba a cuestionar las normas. El combate fue pactado a 3 rounds, y desde el primer sonido de la campana, Bruce se movió diferente. No mantenía la guardia clásica del boxeo. En lugar de retroceder o girar en círculos como su rival, avanzaba en línea recta, cortando la distancia con pasos cortos y precisos. Usaba movimientos propios del Wing Chun. Cada vez que Gary lanzaba un jab o un directo, Bruce lo interceptaba con una ráfaga de contraataques que lo desconcertaban. En el primer round, Helms intentó dominar con su experiencia, manteniendo la distancia y usando su alcance, pero Bruce lo sorprendió con un paso explosivo y un derechazo al mentón, lo que lo envió al suelo por primera vez. Nadie esperaba que un novato en boxeo derribara al campeón tan rápido. En el segundo round, Gary intentó recomponerse, lanzó combinaciones más agresivas, pero Bruce esquivó la mayoría con un juego de pies inusual. Para el tercer y último round, la diferencia era clara. Bruce dominaba el ritmo, la distancia y el control mental del combate. Cada ataque de Helms era respondido con precisión quirúrgica. Cuando sonó la campana final, Gary Helms estaba exhausto, desconcertado y completamente dominado. La victoria fue por decisión unánime. Bruce había vencido no solo al campeón, sino también al sistema que lo contenía. Pero lo realmente crucial no es que el dragón ganara, sino que se sintió frustrado, no por el desarrollo del combate, sino por no poder liberar toda su potencia bajo las reglas, los guantes y las limitaciones del ring. Estas molestias marcaron el inicio de su rechazo a los estilos rígidos, de su obsesión por eficiencia, libertad de movimiento y adaptabilidad. Pero no pasó mucho tiempo después de su victoria sobre Gary Helms para que el joven dragón buscara un nuevo reto, o un nuevo reto lo buscara él. En Hong Kong, los desafíos entre escuelas de Kung Fu eran algo común pero ilegales. Por eso los jóvenes maestros subían a azoteas o se reunían en habitaciones secretas para cruzar manos sin que la policía los descubriese. A estos duelos se les conocía como Beimo, y allí no existían trofeos, solo respeto o humillación. Wong Shun Leung, su mentor, afirmó que Bruce Lee participó únicamente en 2 combates Beimo, siendo testigo de uno de ellos. Hawkins Chung, amigo cercano de Bruce, también confirmó que el número de estos enfrentamientos fue muy limitado. Bruce no podía exponerse con frecuencia a este tipo de peleas, ya que debía cuidar su rostro por los compromisos cinematográficos que ya tenía en ese entonces, lo que nos lleva a entender que el gran maestro sí participó en al menos 2 combates Beimo, los cuales eran auténticas competiciones que implicaban más contacto que los combates de puntos de karate en ese tiempo. Por lo tanto, afirmar que el dragón nunca compitió es incorrecto, pues existen registros que demuestran que lo hizo en más de una ocasión. El primero fue breve, casi una formalidad, pero el segundo fue el que realmente lo marcó para siempre. Todo lo que sabemos sobre ese segundo combate es gracias a su mentor Wong Shun Leung, quien lo presenció. Bruce Lee desafió a un asistente instructor de la escuela de Choi Lee Foot llamado Chung, conocido por su potencia y sus devastadores golpes circulares. Wong Shun Leung estuvo en la esquina de Bruce y también actuó como árbitro de la pelea. En el primer asalto, Bruce salió tenso, midiendo a su rival. Chung aprovechó este instante para atacar con ferocidad y el joven dragón recibió un golpe muy fuerte, dejándolo completamente desconcertado y preocupado. Hacia el final del asalto, Bruce empezó a angustiarse por la posible reacción de su padre al ver su ojo morado y la nariz sangrando, y por un momento pensó en abandonar la pelea, pero el maestro Wong Shun Leung le indicó que regresara, explicándole que Chung ya estaba cansado y que era momento de que soltara más las manos. Eso fue exactamente lo que hizo. El joven dragón seguía aturdido y desconcertado, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. En el segundo asalto, Bruce cambió por completo su enfoque, dejó de reaccionar y empezó a interceptar, anticipándose a cada movimiento.
Avanzó sin miedo, lanzando una serie de golpes de cadena, rápidos, certeros, directos al rostro. Uno de esos impactos le arrancó un diente a su oponente, otro lo dejó inconsciente. El combate terminó abruptamente. Bruce había ganado por nocaut. Mientras la adrenalina bajaba, entendió que había cruzado una línea, la del control absoluto sobre su poder. Esa pelea le enseñó más que cualquier entrenamiento, que el miedo puede ser un maestro y que el verdadero dominio no es físico, sino mental. Fue el día en que el joven dragón dejó de pelear por orgullo y comenzó a luchar por comprensión. Tras su victoria en el Beimo, Bruce Lee seguía perfeccionando su estilo. El joven de Hong Kong se había convertido en un instructor carismático, enseñando Kung Fu en Seattle a un pequeño grupo de amigos y estudiantes que pronto serían testigos de algo inolvidable. Con su energía magnética, Bruce convencía a cualquiera que lo escuchara, pero también despertaba resistencia. Como dijo Jesse Glover, su primer alumno, si Bruce hablaba con 3 personas sobre Kung Fu, 2 se convertían en creyentes absolutos y una se ofendía por su confianza. Ese una fue Yoichi Nakachi, un estudiante japonés de la Universidad de Washington, cinturón negro de 2º grado en un estilo que combinaba karate de Okinawa y taekwondo. Nakachi dirigía su propio dojo y tenía experiencia real. Había peleado en la calle, incluso contra hombres armados con cuchillos. Todo comenzó durante una demostración pública. Bruce, con su habitual honestidad brutal, afirmó que los estilos suaves son más fuertes que los duros. Nakachi lo tomó como una provocación directa hacia el karate japonés. Los egos chocaron y lo inevitable sucedió. Un desafío que Bruce aceptó. El duelo se programó en el YMCA del centro de Seattle. Sin prensa, sin cámaras, solo testigos. Jesse Glover, Ed Hart y Howard Hall. Los japoneses presentes serían los jueces de Nakachi. Jesse sería el árbitro. Cuando el combate inició, Nakachi lanzó una patada frontal a la ingle. Bruce desvió el golpe con el antebrazo y sin dudar cerró la distancia como un relámpago. Sus puños impactaron el rostro de Nakachi una y otra vez. Nakachi retrocedía, tambaleante, mientras Bruce lo empujaba por toda la cancha. Al intentar agarrarlo, Bruce lo derribó con una patada directa al rostro. Fue tan limpia y tan rápida que los testigos apenas pudieron reaccionar. El silencio duró unos segundos hasta que alguien gritó ¡No! El combate terminó. Nakachi cayó inconsciente. La duración del combate fue de unos ridículos y humillantes 11 segundos. Por compasión, Ed Hart, encargado del cronómetro, duplicó el registro y dijo que habían sido 22. Cuando el japonés volvió en sí, preguntó cuánto había durado la pelea. La respuesta lo dejó aún más humillado. Aquel día, los amigos de Bruce vieron algo que nunca olvidarían. Su maestro podía hablar de filosofía marcial con calma, pero cuando se trataba de pelear, era una tormenta imparable. Esta victoria, breve pero devastadora, se convertiría en el preludio de un desafío aún mayor. Uno que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino sus ideas más profundas. Unos 5 años después se enfrentó a Won Jack-man, una pelea que pondría a prueba sus límites físicos y sus creencias filosóficas sobre el Kung Fu. El resultado de este combate tuvo un efecto profundo en su trayectoria. El duelo entre Bruce Lee y Won Jack-man es considerado uno de los enfrentamientos más famosos en la historia del Kung Fu. Existen muchas versiones sobre lo ocurrido, y gran parte de lo que suele contarse no es del todo preciso. He podido conocer 3 relatos distintos, uno de Greg Lee, hijo de James Lee, otro de David Chin, quien llevó a Won Jack-man al enfrentamiento, y un tercero escrito por uno de los estudiantes de Won. Para entenderlo mejor, basta recordar la pelea de Bruce con Nakachi, y cómo se desarrolló. Won Jack-man sabía que Bruce utilizaba Wing Chun, y que atacaría su línea central. Por eso, trató de mantenerse fuera de ella utilizando su juego de pies. Algunos dicen que Wong intentó evitar el intercambio directo. Según Linda en su versión, Wong comenzó a correr por la habitación mientras Bruce lo perseguía lanzando golpes en cadena. Después del combate, Leo Fong habló con Bruce por teléfono y le dijo que debía incorporar ganchos y uppercuts a su estilo. Curiosamente, eso no tendría mucho sentido si el oponente solo hubiera huido. Esto sugiere que Wong sí se enfrentó a Bruce en varios momentos, aprovechando su movilidad y distancia. La mayoría de los relatos coinciden en que Bruce finalmente tuvo a Wong en una posición vulnerable, hasta que los acompañantes de Wong interrumpieron la pelea, tal como se les había indicado. De acuerdo con David Chin, la gran lección de este combate fue similar a la que Bruce obtuvo en su pelea del boxeo con Gary Helms. Aunque ganó, no quedó satisfecho con su desempeño y decidió cambiar su enfoque en el entrenamiento y la lucha. Estas experiencias solo prepararon el camino hacia una confrontación transformadora en su vida, la pelea secreta de la que casi nadie ha oído hablar. Esta pelea es uno de los episodios más misteriosos y poco documentados del legado de Bruce Lee. Durante años se mantuvo oculta porque él mismo pidió que no se divulgara.
un actor secundario del género de pies y puños que aspiraba a un papel protagónico. Se decía que había sido campeón de boxeo y experto en Chakuan, una rama musulmana del Kung Fu Shaolin, y algunos productores incluso prometieron un papel principal a quien lograra vencerlo. El desafío llegó a oídos de Bruce, quien al principio lo ignoró, pero la presión mediática y la insistencia de Lau terminaron por hacerlo aceptar. El encuentro fue organizado por un detective llamado Tang Sang, conocido por su influencia y su gimnasio en los nuevos territorios, donde se adaptaba el Wing Chun para enfrentarlo al boxeo occidental. La pelea se llevó a cabo en su propiedad, con testigos presentes, algunos de los cuales fueron entrevistados años después por investigadores como Alex Richter. Incluso se cree que esta pelea inspiró una escena de una película de Bruce Exploitation, en la que aparece su amigo Unicorn Chan, quien posiblemente estuvo presente ese día. Lau Tai-Chuen llegó preparado. Había oído hablar del apodo de Bruce, Three Legs Lee, por la potencia de sus patadas y sabía que debía cuidarse de ellas. Su estrategia fue concentrarse en las piernas de Bruce, pero eso fue un error. Cuando comenzó la pelea, Bruce aprovechó esa distracción y lo golpeó con las manos, no con los pies. Se dice que tras derribarlo, Bruce exclamó ante los presentes: «Sabían que debían cuidar mis pies, ahora saben que también deben cuidar mis manos». Después del combate, Bruce pidió a todos los testigos que guardaran silencio y ayudó económicamente a Lau Tai-Chuen para que pudiera recuperarse fuera de Hong Kong. No quería arruinar la carrera de su oponente ni atraer publicidad innecesaria. A través de estos combates, desde sus duelos escolares hasta las peleas más secretas, se puede observar no solo la habilidad y la determinación de Bruce Lee, sino la evolución de su pensamiento marcial. Cada experiencia lo llevó a perfeccionar su arte y a desarrollar el Jeet Kune Do, una filosofía basada en la adaptación, la fluidez y la libertad del movimiento. Desde los gimnasios de Hong Kong hasta los sets de filmación, Bruce Lee transformó cada enfrentamiento en una lección de vida. Sus verdaderas peleas no solo demostraron su poder físico, sino también su búsqueda constante de autoconocimiento y superación. Hoy su legado sigue inspirando a artistas marciales y cineastas en todo el mundo. Bruce Lee no solo cambió la forma de pelear en la pantalla, cambió para siempre la forma de entender las artes marciales. Sé que estos relatos están poco documentados, porque la voluntad del dragón era fuerte. Él tenía otro propósito, no peleaba por pelear, ni mucho menos interesaba en ganar fama con sus combates. Su legado no se trata de eso. Si conoces la historia del gran maestro, a pesar de todo, te pregunto lo siguiente: ¿eliges creer o seguir pensando como muchos que el dragón era un fraude que nunca quiso probarse? Si quieres saber la razón por la que Bruce Lee nunca quiso competir, te dejo este video, con entrevistas de verdaderos maestros que explican por qué el dragón no participó en torneos reales. Y si te gustan estas historias reales, dale like a este video y suscríbete al canal. Te dejo el siguiente video para que profundices sobre la historia del gran maestro. Nos vemos allí. Hasta la próxima.